Bendecidos, gracia y paz os sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los amados que nos sintonizan, que nos escuchan, nos ven y bueno, y todos los que comparten este video. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy para hacerte compañía en este día domingo, un día donde hemos colocado en nuestro corazón servirle al Señor, compartir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que hacemos con gracia, lo hacemos con mucho ánimo en el nombre de Jesús. Y quiero primeramente ya de esta forma comenzar orando para que el Señor Jesucristo nos esté guiando y que toda sea la palabra de parte de Dios para nosotros. Así que en el nombre de Jesús oremos juntos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, en este día, por dar un día más de vida, permitir, Señor, que podamos compartir tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos guardas, nos proteges, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque todo lo podemos en ti, Señor, que eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando, tocando los corazones, cambiando las vidas, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre Celestial. Y te pedimos, si uno está enfermo, Señor, que sea curado, sanado por tus llagas, en el nombre de Jesús. Si hay gente que está con problemas, circunstancias, que reciban la sabiduría predestinada, Señor, para que se revele tu palabra y puedan alcanzar en el nombre de Jesús, desarrollar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por medio de tu Espíritu nosotros conocemos las cosas que hemos heredado, Señor. Por eso, revélanos, Señor, revélate una vez más en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que crezcamos, desarrollemos el ministerio que nos entregaste para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo y dejamos este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, de esta manera les mandamos saludos a todos los hermanos. Compartí este video también con alguien más para que puedan recibir esta palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra corra y el Señor Jesucristo sea glorificado. Esa es la idea, que Él sea glorificado en el nombre del Señor. Y yo quiero compartirles una palabra de gracia, una palabra de poder, una palabra de ánimo, de aliento. En estos últimos días han llegado muchos pedidos de oración por diferentes personas. Estamos orando por muchos que están contrayendo el virus, ¿no? De esta pandemia. Y gracias a Dios que muchas personas están recibiendo la sanidad, se están recuperando. Gloria a Dios por eso. Y yo quiero compartirles una palabra de aliento para este tiempo. Este tiempo es realmente peligroso, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, nos enseña que cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar la palabra, dice, estamos en este último tiempo. Y entonces, ¿qué nos hace decir esto? Que siempre el tiempo del Señor es atemporal, ¿no? Él no tiene tiempos como nosotros. Y por eso la palabra dice que Él viene pronto. Y dice el Apocalipsis que todas estas cosas sucederían pronto. Y estamos viviendo, para el ojo humano, ¿no? Puede ser tardanza. Pero para los que hemos creído en el Señor, queremos que todo ocurra de una manera ya. Porque sabemos que nuestro final es victorioso. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y eso es lo que nos motiva, nos anima a seguir adelante, a no bajar los brazos, a no decaer ante cualquier dificultad que se presente en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque tenemos al Señor de nuestro lado, porque Él es el poderoso, porque dice la palabra, Cristo en vosotros, la única forma
de que puedan experimentar la gloria del Señor. Y experimentar esta gloria es vivir bajo lo sobrenatural. Y yo quiero compartirles esta palabra bajo lo sobrenatural. Dice en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos amoldemos a este mundo, no nos amoldemos a las cosas naturales que vivimos. No, tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Jesucristo. Entonces dice, esta palabra es bien clara, dice, ustedes no se, en sus pensamientos no estén solamente en las cosas que ven, que tocan, que palpan, ¿no? Porque si solamente esperamos en Cristo por las cosas que vemos, entonces somos los más infelices, dice el apóstol Pablo, ¿no? En Corintios. Si solamente en esta vida espero en Cristo, somos infelices, ¿no? Pero sabemos que también cuando miramos lo invisible, dice la palabra, dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, tienen fecha de vencimiento, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces cuando miramos con nuestros ojos las cosas que no se ven, y hablo de ojos espirituales, ojos alumbrados, las cosas que no se ven, dice que ahí tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Ya no sos la misma persona de hace unos días, de hace un mes, de hace un año. Tu vida tiene que ser transformada con la palabra de Dios. Tenemos que llegar al punto que nosotros no pensemos con nuestra mente, sino que pensemos con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea. Y para eso tenemos que conocer la palabra, conocer el carácter de Dios, conocer cómo Dios se relaciona con el mundo, cómo Dios llega a las personas. Y ahí muchos se van a encontrar con una sorpresa. Muchos piensan que Dios viene con un hacha y empieza a cortar todo. No, ese fue Juan el Bautista, ¿no? Que le dijo la hacha está puesta. Pero el Señor viene como nadie lo espera. Muchos esperan un Dios vengador, un Dios que se va a deshacer de ciertas personas, ¿no? Como los judíos esperaban en aquel entonces. Los judíos estaban esperando un Mesías que venía a destruir todo lo que los romanos estaban haciendo. Pero apareció el Mesías y le dijo, amen a sus enemigos. Qué diferente, ¿no? Hoy en día están esperando, ¿no? Es cierto que el Señor va a juzgar todas las cosas y va a pagar el precio conforme a las obras, ¿no? Y si no están justificados por la sangre de Cristo, sabemos que no van a entrar en el reino de Dios, no van a entrar en el paraíso, no van a ser salvos, ¿no? Pero el Señor en este tiempo está llevando la palabra, está motivando la palabra con el amor de Dios, mostrando su carácter, así como vino Jesucristo, que tenía compasión con aquellos que se entregaban a Él, que decían, Señor, yo no puedo, si puedes hacer algo de mí, hazlo. Y es ahí donde una persona tenemos que llegar, a decir, Señor, yo no puedo, pero confío en vos, porque tú eres mi esperanza de gloria, porque tú eres mi ayudador, porque todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Y yo quiero comenzar leyendo esta palabra que está en Marcos capítulo 11. Vamos a compartir esta palabra poderosa. Marcos capítulo 11. En el verso 12 en adelante. Esta palabra es bien poderosa. Esta palabra es de autoridad. Si agarramos esta palabra, vamos a tener autoridad en Cristo y vamos a vencer toda circunstancia. Entonces dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque no había
comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Qué palabra, ¿no? Tremendo. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Qué palabra, ¿no? Qué palabra tremenda. Entonces, la palabra nos revela algo tremendo acá. Primeramente nos dice que Jesús tuvo hambre. Y Jesús se acerca a un árbol para tomar su fruto. Y ese árbol solamente tenía hojas. Solamente aparentaba que era buen árbol, ¿no? Que de repente podía este árbol dar algo, pero no tenía nada para dar. Entonces Jesús maldice esta higuera. Y cuando Jesús maldice esta higuera, más adelante vemos que Él da una enseñanza acerca de la autoridad en Cristo y acerca del poder que tenemos cuando hablamos la palabra del Señor. Recuerde esto, Jesucristo enseñó que Él no hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que Él decía lo estaba mencionando o hablando porque el Espíritu le estaba revelando lo que Él tenía que decir. Esto sucede hoy en día. Cuando personas declaran la palabra, no están declarando de su propia cuenta, sino que están declarando de la parte del Señor cuando el Espíritu Santo está guiando y nos dice que digamos algo y eso que decimos da fruto, ¿no? Porque hay muchas personas que he visto que se levantan y filman videos y comienzan a decir esto, a decir aquello y no sucede nada. Y muchos se burlan y dicen, viste, no sucede nada. ¿Y por qué no sucede? Es porque el Señor no mandó a hablar esa palabra. Por eso siempre cuando tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que decir algo de parte del Señor, no tenemos que decir de nuestra propia cuenta, sino tenemos que esperar que el Señor dirija una dirección, que dirija nuestras palabras, que todo lo que digamos sea inspirado por el Espíritu de Dios, porque de otra forma solamente vamos a encontrarnos hablando cosas de nosotros mismos, pero de esta forma, esperando y confiando en el Señor, vamos a hablar su palabra, y cuando hablamos su palabra, ahí está el poder del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le habló a esa higuera porque el Padre le había revelado que tenía que hablar a esa higuera. Porque Él dijo, yo no hablo nada de mi propia cuenta. Y este versículo grábeselo en su mente, guárdelo en su corazón. No hablamos de nuestra propia cuenta, sino que hablamos todo lo que el Señor nos está mostrando, revelando y guiando. Y haciendo eso vamos a tener realmente un éxito. El apóstol Pedro dice que las profecías no son inspiradas por carne humana, ¿no? Son inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Es por eso que nadie puede profetizar por profetizar, que uno se levanta y comienza, bueno, ¿a quién voy a profetizar hoy? No, eso es totalmente errado. La profecía viene inspirada de parte del Señor y solamente decimos lo que el Señor quiere que digamos. No somos como los curanderos, de aquellos que tiran las cartas, ¿no? Que te dicen, vení que te voy a adivinar el futuro, a ver qué te va a pasar, te voy a leer las manos y todas esas cosas, ¿no? Que sabemos que ahí no está Dios. Y si no está Dios ahí, si nosotros los cristianos sabemos que no tenemos ni que acercarnos a esas cosas, ¿no? Entonces, por eso que la profecía no viene
de hombre, la profecía de parte del Señor. Y tenemos que esperar y confiar en tener una palabra. Después dice que el Señor se fue al templo, ellos estaban en el templo y echó los cambistas. Y ahí nuevamente encontramos que Jesús estaba cumpliendo una palabra de parte de Dios, porque estaba escrito, ¿no? Que el Mesías tendría un celo por la casa de Dios. Y Jesús no solamente se enojó por enojarse, sino que fue dirigido por el Señor para cumplir aún esa profecía. Y vemos, ¿y por qué él tenía que cumplir profecías? Porque la gente en aquel entonces tenía que creer por las señales y prodigios que Dios estaba haciendo. Entonces ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, ellos solamente esperaban lo que estaba escrito. Por eso por eso el profeta Juan, cuando Jesús le dice al profeta Juan que las señales y los prodigios estaban ocurriendo, es porque Jesús estaba recordando la palabra de lo que se había hablado. Entonces esta palabra también, cuando Jesús entra al templo, también dice, porque está cumpliendo esa palabra de que el Mesías tendría celo por la casa del Señor. Y Jesús tenía un celo a tal punto que a los 12 años, ¿qué dijo él? Que el Señor lo había llevado de alguna forma, le dijo a sus padres: es necesario estar en la casa, en los negocios de mi padre. Y los padres se quedaron sorprendidos, ¿no? Cuando escucharon esa palabra tremenda que Jesús dijo. Pero él tenía un conocimiento de lo que él vino a hacer. Y entonces dice más adelante, volvieron de vuelta, mirá, dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces, cuando Jesús dijo la palabra sobre esa higuera, no fue un pensamiento, no fue una palabra en voz baja, sino que lo dijo tan fuerte que los discípulos habían prestado atención y habían guardado en su corazón esa palabra. Entonces Pedro, cuando vio al árbol, nuevamente, él miró y vio que el árbol estaba completamente seco. Y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó, se murió. Y se sorprendió Pedro por eso, ¿no? Y si cualquiera de nosotros que veíamos una cosa como esa, también quedaríamos sorprendidos. Y Jesús ahí tomó ese hecho para enseñarles algo. Entonces Jesús le dijo, esto es en el verso 22, tengan fe en Dios. Y cuando leemos también de la palabra griega, dice, tengan la misma fe de Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Entonces el Señor estaba diciendo a ellos que ellos tenían poder para hablar, un poder para anunciar, para decir. Le estaba habilitando, de alguna manera le estaba diciendo, mira, ustedes están capacitados, tienen la puerta para decir esto mismo. Entonces, ¿para qué? Para hablar a la montaña. Y dice que si le hablamos a la montaña, en el nombre del Señor, ¿no? Dice,
Si le hablamos y le decimos que se vaya al mar, dice que la montaña obedecería. Entonces, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, también recordó acerca del perdón, que uno tiene que hablar y también tiene que recordar. Sabemos que la confesión, la palabra de fe está acompañada con la palabra del perdón también, acá porque está unido. Entonces, Jesús le dijo estas poderosas palabras a su discípulo y también se lo dijo a nosotros, a la iglesia. También a nosotros se nos fue de alguna manera habilitado, dado el poder para hablar, pero no hablar cualquier cosa, sino hablar la palabra del Señor, hablar de lo que está escrito. También nos da un consejo la palabra que no tenemos que hablar más allá de lo que está escrito. Y dice en Isaías 53 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y lo quiero leer para que vamos a recibir en el nombre de Jesús sanidad. Vamos a declarar esta palabra de sanidad por todas partes en el nombre de Jesús, para que la palabra de sanidad corra y el Señor sea glorificado. Entonces, Isaías 53, versos 4 y 5 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, Isaías, él ya había anunciado una palabra bien poderosa y aún detalladamente. Isaías dijo: nosotros pensamos. Recuerde que Isaías representa a los profetas. Isaías dice: nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando por su pecado. Y cuando vemos nosotros, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Los fariseos estaban diciéndole que Él estaba pecando, apostatando de Moisés. Entonces, cuando fue crucificado, el profeta representa bien a los fariseos. Cuando fue crucificado, todos estaban pensando que Jesús estaba muerto porque Él había pecado. Pero ya el profeta les había dicho de antemano que no sería por eso, sino que sería por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Sería para que recibamos el perdón de pecados y para que recibamos nosotros la sanidad divina, la sanidad para nuestro espíritu, la sanidad para nuestra alma y la sanidad para nuestro cuerpo, porque la sanidad es completa. La sanidad no es una parte sí y una parte no, la sanidad es completa y está dispuesta para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón Jesús sanaba a los enfermos? Porque esta palabra lo estaba habilitando, porque Él adelantó lo que iba a ocurrir en aquel momento, porque Él estaba llevando la enfermedad en aquel entonces, Él estaba cargando, Él ya estaba cumpliendo, y en la cruz se consumó todo, pero Él ya cumplió. Incluso Mateo dice que cuando sanaba a los enfermos, estaba cumpliendo esta palabra, que estaba llevando la enfermedad, y en la cruz del Calvario le dio toda la consumación. Gloria al Señor por eso. Y hoy está todo consumado. Y hoy sí podemos nosotros recibir sanidad de esta forma. Por tu llaga yo he sido curado, porque la obra
ya fue consumada, ya fue dada, el precio fue pagado. No tenés que pagar ningún precio por la sanidad, simplemente tenés que creer y recibir que la sanidad es tuya, que Jesús pagó, que es tu herencia. Es el pan de los hijos, la sanidad divina, es el pan de nosotros, lo que somos hijos de Dios, es nuestro pan para que tomemos esta sanidad, para que vivamos sanos. Dios te quiere sano, Dios te quiere bien. Y si te viene una enfermedad, no importa, porque por las llagas del Señor vas a ser curado. Y si te viene algo, decir, esto no es para que me muera, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Y si viene algo es porque estamos en un mundo decaído. La palabra no dice que estamos exentos de todo. Hay muchos que piensan que porque somos cristianos, todo nos tiene que ir bien. Y Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Los discípulos vemos que sus vidas no fueron éxito, no fue el evangelio de la prosperidad toda completamente. Ellos tuvieron que pasar momentos difíciles porque están en un mundo decaído. Por eso yo siempre digo, no negamos la realidad, porque nuestra realidad puede ser en un presente, pero nuestra verdad es la palabra del Señor. No negamos lo que estamos viviendo, pero sí descansamos y nos aferramos y tomamos y descansamos en la palabra del Señor. Esta es nuestra verdad. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? Libre del pecado, de la condenación, de la culpa, libre de la enfermedad, libre de lo que fuese que se manifieste en nuestra vida. Ya somos libres por la obra de Cristo. No tenés que pagar un precio, no tenés que confesar tantas veces para que suceda. No, confesamos porque ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. No confesamos para que suceda una sanidad. Confesamos porque la sanidad sucedió hace 2000 años. No confesamos la palabra para que podamos recibir. Confesamos para alinear nuestra alma a la palabra del Señor, al Espíritu del Señor. Entonces, esta palabra es tremenda. Esta palabra es de suma importancia. Que la atesore en su corazón. Anote Isaías 53, 4 y 5. Aférrese a esa palabra. Hoy en día, mucha iglesia de Cristo, muchos hijos del Señor, que no están recibiendo esto. Están quejándose por circunstancias. Están viendo por qué sucede esto, porque sucedió por esto, por aquello. Están viendo la forma de querer justificar. Y en vez de tomar la palabra del Señor, en vez de tomar lo que está escrito, otros se la pasan criticando a otros ministros y pierden su tiempo en vez de enseñar la verdad que liberta, en vez de mostrar la palabra de Dios que tiene vida para nosotros. Mirá lo que dice en Proverbios 4, vamos a leer esta palabra porque estamos hablando acerca de renovar la mente a la sanidad divina. Mirá que dice Proverbios capítulo 4, verso 20 en adelante. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No la pierda de vista. Déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. ¿A quién da vida? A los que encuentran la palabra del Señor, a los que saben que se nos fue dado y la reciben. Y yo quiero animarte, si vos estás esperando y confiando en una sanidad divina, es que comiences a estudiar la palabra del Señor. Y la palabra no es para la gente que tiene flojera, que tiene fiaca. No, la palabra es para aquellos que quieren estudiar,
que estudian, que escuchan, que escudriñan, que no se tragan lo primero que escuchan. Es necesario estudiar la palabra. ¿Qué dice Proverbios? Dice, no pierda de vista la palabra del Señor. Dice, porque a los que la encuentran les son vida. Entonces, para encontrar algo tenemos que buscar. Y tenemos que buscar la palabra en todos los versículos donde se hable de sanidad divina y tomar esta palabra y atesorarla y no perderla de vista. Hay muchas personas que pierden de vista. ¿Recuerda cuando estaba Eliseo y Elías? Elías ya estaba a punto de partir, ya había entregado el ministerio a Eliseo, y Eliseo lo comenzó a perseguir a donde iba Elías. Y Elías le pregunta en un momento, ¿qué quieres? Y Eliseo le dice, yo quiero la doble porción del Espíritu que está en vos, ¿no? Entonces, eso lo dijo en el Antiguo Pacto. Y lo empezó a perseguir. Y entonces Elías le dijo, si me ves cuando yo me marcho, entonces tendrás lo que pediste. Y entonces Eliseo no perdió la vista de Elías. Él se mantuvo los ojos fijados en Elías hasta que Elías fue tomado en un carro de fuego. Cuando él fue tomado, él lo vio. Y cuando él lo vio, el ministerio de Elías vino sobre Eliseo, pero multiplicado, una doble porción. Y hoy sabemos que tenemos el Espíritu Santo, hoy no estamos buscando esas cosas, pero no pierda de vista la palabra. No pierda de vista la palabra de sus ojos. Porque ¿qué pasa? Dice, déjala llegar. ¿Hasta dónde? Hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. Entonces nos traen salud, nos traen vida. Si por ahí estás viviendo un momento depresivo, sentís que te vas a morir, sabes que las personas que están bajoneadas, tristes o depresivas, tienen una sensación de que se van a morir. Busque la palabra del Señor, encuentre esa palabra y tendrá vida en su espíritu, tendrá vida en su alma y se va a reflejar en su cuerpo, porque eso es lo que hace la palabra, traen vida. Yo me acuerdo los misioneros que estaban en China, hay una película que yo vi, había misioneros que no podían hablar, que no podían reunirse en la iglesia porque los perseguían y los mataban. Entonces estos cristianos, en contra de un mundo comunista, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a hablar en señas, comenzaron a alabar a Dios con las manos, comenzaron a alabar a Dios con los pies, porque no podían hablar. Y cuando hacían eso, su alma se regocijaba. Era un respiro que ellos tenían. Y comenzaron a hablar la palabra y ellos se entendían y estaban perseguidos, pero no estaban deprimidos. Estaban limitados, pero no estaban entristecidos. Estaban con el Señor, respirando el aire de la vida de Cristo. Estaban tomando la palabra, la dejaron entrar en lo profundo de su corazón. ¿Y sabe cuántos misioneros en partes donde no le dejan predicar el Evangelio, ellos predican la palabra y quizás no tengan parlantes y quizás no tengan la mejor alabanza de Dios, pero una cosa ellos tienen, el gozo del Señor, la vida y la salud del Espíritu de Dios? Me acuerdo cuando leía la historia de misioneros que iban a África. ¿Sabes que en África hay pestes todo el tiempo? La pandemia para ellos es un poroto, porque ellos todo el tiempo están viviendo con influenzas, con serpientes que los pican y los mueren al instante, con leones, con elefantes, diferentes peligros están viviendo. Hay cualquier tipo de enfermedades en esos lugares, cualquier tipo. Y los misioneros cuando iban sin vacuna
iban sin nada, sin remedios, y solamente ellos decían, estamos preparados, capacitados con la palabra de Dios para enfrentar todo eso. Y entonces cuando ellos iban, predicaban la palabra del Señor y el Señor dice que los apoyaba. El Señor respaldaba sus palabras porque ellos habían determinado una cosa, que iban a predicar a Jesucristo aunque se murieran en ese lugar. Ellos iban con esa determinación. ¿Y quién los inspira para hacer eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuántas personas que han ido a tantos lugares donde hay enfermedades como la que estamos viviendo hoy? Y no hay tapabocas, no hay alcohol en gel, no hay nada, pero tienen la palabra del Señor. Y hoy tenemos la palabra del Señor. Y nosotros nos cuidamos también acá cuando salimos de entrada, pero primero ponga eso en alto, ponga la palabra de Dios en alto, ponga primero al Señor, ponga en primer lugar al Señor y después deje que lo demás venga segundo. Pero primero el Señor, Dios primero ante todo, y usted vivirá una vida sobrenatural. Por eso hoy queremos honrar al Señor, a su palabra. Hoy queremos bendecir a nuestro Señor Jesucristo y solamente y únicamente vamos a esperar en el Señor, en aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, atesora esta palabra, guárdala en tu corazón. Son vida, son salud para nuestro cuerpo. Y podemos contar mucho testimonio, ¿no?, que estamos viviendo estos días, hermanos que nos habían pedido oración, que estaban con el COVID positivo, hoy ya han declarado que han sido sanados, han sido curados. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque la iglesia, aunque no nos permitan juntarnos, aunque no nos permitan muchas cosas, nosotros no dejamos de ser la iglesia de Jesucristo. Y los milagros no han acabado, los milagros no han terminado. Gloria a Dios por eso, porque Dios es un Dios de milagros, no importa el tiempo que vivamos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y Jesús le enseñó a sus discípulos, ustedes declaren la palabra, ustedes vivan por la palabra. Y después encontramos en el libro de los Hechos, voy a estar leyendo, la sanidad de un hombre que había sido sanado por este método que Jesús enseñó. En el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante dice, ciertamente Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna. Y en aquel lugar, ¿no? Y dice, cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, que estaban por entrar, cuando Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Entonces, encontramos que
que ellos, ¿qué hicieron? Lo que habían aprendido en Marcos capítulo 11, cuando Jesús le estaba enseñando del poder de la palabra hablada. Entonces, ellos lo miraron fijamente y le dijo: mira, yo no tengo plata, no había llevado la billetera, no había llevado la cartera en ese momento para darle una limosna, pero le dio algo importante, le dio su salud. Y este hombre fue sanado, y quizás estaba deprimido, quizás toda su vida vivió así, de nacimiento, dice la palabra, y quizás él estaba pensando que su vida sería toda así, pero de pronto se encuentra con el poder de Dios y toda su vida fue cambiada y él comenzó a alabar al Señor. Y así sucede cuando encontramos la palabra del Señor, o cuando la palabra también nos encuentra a nosotros, que estábamos viviendo de una manera en este mundo, pero de repente conocimos la palabra de Dios y nuestra vida fue cambiada y nuestra vida sigue siendo transformada por su palabra. Y hoy quiero decirte, si estás experimentando un momento difícil, pasando una tribulación, una enfermedad, eso es pasajero. Poné los ojos en aquello que no se ve. Dice la palabra que Moisés salió a liberar al pueblo de Israel con una sola cosa, mirando a lo invisible. Él por su fuerza decía: Señor, yo no puedo, soy tartamudo. Pero cuando el Señor le dio una palabra, él fue mirando como al invisible. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 revela esa palabra, que él fue mirando las cosas invisibles, teniendo por mayor riquezas las cosas de Cristo que las cosas de este mundo. ¿Qué ejemplo nos da Moisés, ¿no? Que aunque él vivió en un pacto inferior al nuestro, él tuvo una forma de caminar que es digna de imitar. Y esta forma de caminar era viendo al invisible. Y el apóstol Pablo dijo: ustedes busquen las cosas que están en los cielos primeramente, no las que están en la tierra, porque las que están en la tierra perecen, pero las que están en los cielos permanecen. Y hablando de los cielos, habla de las cosas espirituales de parte del Señor. Y dice que nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales, y de ahí viene nuestro socorro. No viene de los montes, como decía el salmista en el Salmo, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? ¿Viene del monte? No, viene del Señor. Quiero compartirte el Salmo 121. Vamos a compartir esta palabra. Gloria a Dios. Creemos que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está trayendo palabra en el nombre de Jesús. Salmo 121 nos dice: levanto la vista a las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? No viene de las montañas la ayuda. No viene la ayuda de lo que vos puedas hacer. Acá revela con énfasis, dice el salmista: mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y hoy podemos decir: el que cuida a sus hijos nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Gloria al nombre de Jesús, porque Él protegerá tu vida, Él cuidará. Salmo 121, tenemos que atesorar nuestro corazón. Él cuida mi entrada y mi salida para siempre cuida. Gloria a Jesús, para siempre cuida el Señor nuestra vida, tu alma. ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? Nadie. Tribulación, virus, coronavirus, ¿te puede separar? No.
Nadie nos puede separar del amor de Cristo que es en el Señor. Nadie nos puede separar con aquel amor eterno que Él nos amó. Y acá nos está revelando una palabra de cuidado. Alguien esta semana me pidió una oración para que el Señor lo cuidara, el Señor lo protegiera. Y esta es la palabra. Tenemos que, y yo le dije, mirá, el Salmo 121, atesorar en tu corazón, porque la palabra es vida y es salud para nuestro cuerpo. Es el respiro para aquellos que están asfixiados. Es el agua para el sediento. Es la comida para el hambriento. Es la palabra de Dios, vida para el que está muerto. Aunque esté muerto, si recibe esta vida, vivirá, dice Jesús. Los muertos espirituales, cuando reciben a Jesús, viven porque reciben la vida. El Cristo le llama como le llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. De esa manera nos llamó a nosotros y le dijo a cada uno por su nombre, resucita. Y ahí fue cuando nuestros ojos espirituales se encendieron, nuestros oídos espirituales se encendieron, cuando el Señor dijo, levántate de entre los muertos, levántate, tienes vida espiritual. Y hoy tenemos vida espiritual y podemos declarar aún vida natural, aún vida que sabemos que esta tierra no es eterna, pero podemos vivir de la mejor manera. Vea el Antiguo Testamento, vea la vida de Job. Job sufrió muchas cosas, pero después su sufrimiento no fue toda la vida. Su sufrimiento tuvo un final. Y después dice que vivió largos días Job. Después vivió más días que sufrimiento. Así que no se identifique con Job cuando sufre. Mucha gente piensa que son los Job de este tiempo. No se identifique con eso. Usted mire su final y vea que su final fue bendecido. Y usted véase en Cristo, que es superior a Job. Así que nosotros en Cristo podemos mirarnos de esa manera. Mirarnos que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que vamos caminando paso a paso. Que vamos moldeando nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice, como los personajes han vivido, cómo la iglesia caminó, cómo muchos han caminado y han enseñado, y han esperado y han confiado en el Señor. ¿De dónde viene tu ayuda? ¿Viene del cielo? No, viene del Señor. ¿Dónde está el Señor? A los creyentes está dentro, y a los que todavía no han creído, van a recibir a Jesucristo. El Señor va a venir, va a estar a su vida y va a ser morada. Y ahí viene su ayuda del Señor, que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. El Señor hizo el árbol, el Señor hizo los ríos, el Señor moldeó esta tierra, hizo los cielos, hizo tantas cosas preciosas. ¿Cómo el Señor no va a hacer algo en tu vida? ¿Cómo el Señor no va a transformar tu vida, a cambiar tu vida? Claro que sí, Él lo va a hacer, porque para Él nada es imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Y para esto vino Jesucristo, para destruir las obras del diablo, las obras del maligno, las obras del enemigo. Para eso vino el Señor, para destruir, para deshacer toda obra de iniquidad, toda obra de maldad, y para darnos vida en nuestro espíritu y para que caminemos en victoria. Hoy, si estás pasando una enfermedad, si estás pasando una tribulación, entrega todo eso al Señor. No es tu enfermedad. No digas, es mi enfermedad. No es tu enfermedad. Entregásela al Señor. Él ya pagó por la enfermedad. Él ya pagó por las dolencias. Vamos a entregar todo al Señor. Si te duele algo, vamos a entregar todo al Señor en el nombre de Jesús. Y vamos a creer que estamos siendo curados. Y vamos a creer que estamos siendo sanados porque Él es fiel, porque Él no miente,
porque Él no ha cambiado, porque Él se mantiene firme, Él que mantiene de la misma manera. Es tiempo de que tomemos su palabra, es tiempo que no mires otra cosa, no mires las cosas que pasan en este mundo y mira la palabra de Dios. Y yo te invito a que oremos juntos por esta palabra. Ahí tenemos un pedido también de oración. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo los comentarios que estuvieron haciendo los hermanos ahí. Gracias a Dios por cada hermano, por cada amigo. Mandamos saludos a Noemí, ahí está en Estados Unidos. Mandamos saludos a toda su familia en el nombre de Jesús. Le mandamos saludos a Rosana Sosa, que nos dice: hola, bendecida amada, gracias por comunicarte, estar con nosotros. Le mandamos también saludos a Norma Sosa también, que está ahí conectada con nosotros, gloria a Dios. Dice Mauri Pucheta: saludo bendecido pastor. Mirta Gómez, son del Ministerio Tiempo de Victoria. Mandamos saludos a Solana Teve, dice bendiciones. Le mandamos saludos al pastor Daniel Picalo, dice: hola amigo pastor, la palabra sigue corriendo, amén. Así que le mandamos saludos. Mandamos saludos para Mónica, que dice: bendiciones pastor, pido oración para mi familia y para mí. También Noemí nos dice Isaías 53, verso 5, de mis versículos favoritos, amén. Le mandamos saludos a Paula Torre, que nos manda saludos. Y Norma Sosa dice: gloria a Dios por su palabra viva y eficaz. También le mandamos saludos al pastor Hugo Pucheta, que nos dice: amén, bendecido pastor Nick, amén, palabra poderosa. Claro que sí, esta es una palabra poderosa para que nos aferremos a esta palabra de parte del Señor. Aferrate a su palabra. No te aferres a las cosas que ves. No confíes en las cosas que ves. Y si estás pasando un momento difícil, no te desesperes. Lo primero que tenemos que hacer es no desesperarnos. Es orar al Señor, entregar al Señor, no tener miedo y esperar y confiar en Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos los hermanos, por todos los amigos que no han visto y por todos aquellos que no han de ver también. Por aquellos que han de recibir esta palabra, en el nombre de Jesús. También ahí Rosana Sosa nos dice: pido oración por Saraí Díaz, que no quiere vivir, es una joven de 19 años y para su familia, ¿no? No quiere vivir. ¿Cuántas personas hoy que están realmente pasando un momento difícil? Y a veces será más fácil decir: bueno, me quito la vida y todos mis problemas se van a solucionar. Pero quiero animarte, quiero decir a esas personas que Jesús es la solución. Si alguien está pasando un momento difícil, manden también un mensaje por nuestra cuenta, háganos saber también. Queremos orar por tu vida, así como Rosana nos pedía oración. Queremos orar por la vida de tantas personas. Hemos recibido tantas malas noticias también. He visto publicaciones de pastores, ministros, teniendo un ministerio muy exitoso, han tomado esa decisión de quitarse la vida, ¿no? Y lo que los lleva a la desesperación, el enemigo lo tiene engañado totalmente, lo tiene cegado, y que para muchos es lo más fácil es quitarse la vida y piensan que sus problemas se van a terminar, pero no se terminan sus problemas, porque los problemas siguen a su familia, a los que quedan, a los seres queridos, dañan totalmente la familia, y por eso queremos orar por eso. También Claudia Peralta dice: pido oración por mí, tengo vértigo. Queremos orar en el nombre de Jesús, queremos orar y declarar la palabra de Dios, así que le invito a que nos pongamos de acuerdo. Vamos a orar por todos estos hermanos que están pidiendo oración y vamos a recibir y vamos a creer por un milagro. Yo te invito a que creas por un milagro hoy, que te quites de la mente las dificultades, quite de la mente los obstáculos y vamos a enfocarnos, vamos a utilizar nuestra fe, vamos a unirnos en fe, a utilizar la fe que Dios nos entregó y vamos a creer
y vamos a recibir y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Lo creemos y nos unimos en esta oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Creemos, Espíritu Santo, que estás manifestando, Señor, de una forma sobrenatural en esta hora, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Jesús, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu palabra que es vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos compartido hoy, Señor. La atesoramos en nuestro corazón y le decimos a los dolores, en el nombre de Jesús, tienes que salir de nuestro cuerpo. Le decimos a la enfermedad, tiene que salir del cuerpo, de la vida de los hijos de Dios. Oramos en el nombre de Jesús por las familias, Señor. Oramos por los hermanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que reciban la palabra, Señor. Que reciban el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Y le hablamos a la enfermedad como tú le hablaste a la higuera. Le hablamos a virus, le hablamos a bacterias, le hablamos a los huesos. Le hablamos ahora a todo vértigo en el nombre de Jesús. Que salgan de la vida de los hijos de Dios. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, que salga de la vida de aquella joven. Oramos por Saraí, Señor, que está pensando ahí, que no quiere vivir, Señor. Que todo espíritu, Señor, de muerte salga de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, que todo pensamiento de aquellos hermanos que por ahí están pasando una depresión, le decimos la depresión, en el nombre de Jesús, depresión, no tienes lugar en la vida de los hijos del Señor, no tienes parte en la vida de los hijos del Señor. En el nombre de Jesús le ordenamos y le hablamos a la enfermedad como tú le hablaste, Señor. Que toda enfermedad fue en la cruz del Calvario, Señor. Y que podemos decir a esa enfermedad que se tiene que mover, a todo virus que se tiene que desintegrar, a toda bacteria que tiene que morir en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Te adoramos, Jesús, por tu grandeza. Declaramos victoria, Señor, en la vida de Claudia, en la vida de Saraí, en la vida de Mónica, de su familia, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad completa, Señor. Y aquellos hermanos que están pidiendo oración, que están esperando, Señor, una sanidad quizás, que están esperando tener una provisión en el nombre de Jesús, declaramos que todo llega, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque la paz, Señor, que tú viniste a dar, no es la paz de este mundo, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Creemos que recibimos, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Oro por esta palabra, Señor, para que sean selladas los corazones, Señor. Para que en el nombre de Jesús, cuando necesitemos utilizar esta palabra, por tus llagas, Señor, somos curados. El Espíritu Santo nos haga recordar primeramente, Señor. Ante todo confiamos en ti, Señor. Ante todo depositamos, Señor, nuestras dudas, nuestras inquietudes. Dejamos en tus manos, Señor, quizás temores, Señor, miedos. Dejamos en tus manos, Señor, toda aquella angustia, todo aquello que oprime la vida de tus hijos, Señor. Toda fortaleza tiene que ser rota en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, cae por tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos orar por las familias, Padre Celestial. Queremos pedirte en el nombre de Jesús milagros familiares, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por los hermanos que están pidiendo por su familia,
por sus hijos, por sus esposos, por sus sobrinos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que ellos sean bendecidos, para que sean guardados, Señor, para que sean enriquecidos con tu palabra, para que te des a conocer, Señor. Tu palabra dice que los hijos, que nuestros hijos serán enseñados, Señor, por ti mismo, y que utilizarías nuestras vidas para que tú les enseñes, Señor. Por eso, ante todo, Señor, te pedimos que tú enseñes a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, Señor, a los nietos, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno, por aquellas mamás que están orando por sus hijos, por aquellos papás que están orando quizás, por aquellos abuelos, abuelas que están orando por sus nietos, Señor. Apoyamos esas oraciones en el nombre de Jesús. Y quiero pedir también por los misioneros, Señor. Me viene a la mente la hermana que conocemos, también la queremos bendecir en el nombre de Jesús, donde se encuentra ahí en Tailandia la misionera Mara, Señor. Pedimos por ella que está en Tailandia y por tantos misioneros que están en el mundo, quizás en países que le agarró la cuarentena, Señor, quizás que no tienen una provisión, quizás que no tengan algo, Señor, pero tu palabra dice que tú eres fiel, Señor, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Por eso en el nombre de Jesucristo queremos orar, Señor, por tu fidelidad, Señor, y agradecerte por tu misericordia, y agradecerte porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que no hace la vista gorda, Señor, un Dios que está en nosotros. Que oramos por aquellas personas, Señor, en todo el mundo, Señor. No conocemos dónde este mensaje va a llegar, pero donde llegue, Señor, que el mensaje sea multiplicado, que las personas reciban milagros, sanidades, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús, Señor, para que te conozcan, Señor, y para que en el nombre de Jesús reciban esta palabra poderosa de salud, Señor, de sanidad y también de conocimiento, Señor. Y te damos gracias porque la palabra está corriendo y tú estás siendo glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial. Nos ponemos de acuerdo y creemos que recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada hermano que nos ha visitado. Y como pusimos también en nuestro Facebook, nos puede buscar nuestro Facebook. Tenemos un libro que estamos regalando. Lo escribí yo en medio de la pandemia. Escribí este libro que se llama Caminando por la Fe. Así que los hermanos que nos han pedido este libro ya les hemos mandado. Y si alguien quiere pedir este libro, mándenos un mensaje también en el nombre de Jesús. Mándenos un mensaje privado, le vamos a hacer llegar el libro a través de un correo electrónico. Envíenos, tenemos un libro en PDF, Caminando por la Fe. Es un libro que no es muy largo, es sencillo, es algo para aprender y para tener y para compartir. Hay hermanos que me lo han pedido para compartir a otras personas, así que gracias a todos los amados que han pedido ese libro. Y si todavía no lo tienen, pídanlo porque lo estamos regalando en el nombre de Jesucristo para que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Y en pocos días va a salir otro libro más que también lo vamos a compartir en el nombre del Señor para que el Señor sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Así que le mandamos saludos a todos los hermanos. Paula Torres le dice saludo a Mirta, bendiciones, saludos, gracias pastor. Así que le mandamos saludos también a Maura ahí que dice yo quiero el libro, así que le vamos a estar compartiendo en el nombre del Señor. Y a todos los bendecidos que nos están pidiendo este libro, ya se lo hemos mandado a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, estamos compartiendo. Así que bueno, pida este libro, Caminando por la Fe, en PDF, gratis para todas las naciones. Está en español, si por ahí no entiende ese idioma, pero lo puede traducir. Pero para toda la habla hispana estamos dando este obsequio de parte del Señor. Es un libro que glorifica totalmente a Jesucristo y nos enseña cómo caminar en la fe en estos tiempos de pandemia. Y en cualquier época este libro es espectacular. Así que
pida el libro, mándenos mensaje en privado y lo vamos a compartir en el nombre de Jesús. Me despido de todos ustedes, soy el pastor Nicolás Venecia. También búsquenos en Facebook como Tiempo de Victoria y suscríbete a nuestro canal. Les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Soy acá el pastor Nicolás Venecia y nos encontramos el día miércoles. No se pierda que vamos a empezar una serie que tiene que ver con el libro de Romanos. Vamos a estudiar versículo por versículo el libro de Romanos el día miércoles a las 6 de la tarde desde aquí de Argentina. Les saludo con la gracia y la paz y el amor de Jesucristo. Bendecidos.